¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno. Supongamos que yo me aparezco con un delantal blanco, un estetoscopio colgado del cuello, un cartelito gris que dice Doctor Requena, y antes de entrar acá había una placa ahí que dice, no sé, se cura de todo. ¿Soy doctor o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Soy doctor o no? ¿O soy un chanta? ¿Qué soy? Anímense a decirlo, vamos, hoy va a ser participativo el tema. ¿Qué soy? ¿Yo soy doctor o no? No soy doctor. Me la tiro de doctor, me visto de doctor, pero no lo soy. ¿No te ha pasado muchas veces que inclusive estando con amigos vos estás charlando sobre un tema y vos te haces el capo, ¿no? Y no sé, están hablando de algo y vos te haces el que haces cálculo y demás y resulta que al lado tuyo está un ingeniero matemático recibido de la Facultad de Ciencias Exactas de Córdoba que la tiene re clara, ¿no? Y vos quedás como un tonto porque de pronto él no dijo que era ingeniero, no dijo que era recibido, pero la tiene clara, ¿verdad? Hay veces que los que no son no lo demuestran y los que no lo son lo quieren aparentar. ¿Se entiende? Esto lo estamos viviendo mucho hoy día y tiene que ver con el título del mensaje de hoy, Demostrando mi fe. Y es que yo puedo hacer algo para ganarme el cielo. ¿Qué tengo que hacer yo para ganarme el cielo? A ver, pregunta básica para un cristiano. ¿Qué hago yo para ganarme el cielo? Chicos, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer algo? Creer en Jesús. ¿No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo? Si me voy a Luján de rodillas, si hago alguna promesa a alguien, no. O sea, no hay cosa que yo pueda hacer para ganarme el cielo. Bien. Pero si yo digo que soy cristiano, ¿me puedo seguir comportando de la misma manera que antes de decir que lo era? Si yo en una reunión levanto la mano y digo, yo lo acepté a Jesús en mi corazón. Yo creí en la obra que Cristo hizo por mí. Es más, capaz que hoy acabo de participar de la Santa Cena. Tomé del pan y bebí de la copa. ¿Puedo seguir comportándome como lo hacía antes de conocerlo a Cristo? ¿Puedo o no puedo? Sí, puedo. Entiéndanme que hoy estoy filoso. A ver, ¿puedo o no puedo? Claro que puedo. ¿Debo? No debo. Actualmente estamos viviendo una dicotomía tan grande entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que somos y demostramos, que el mensaje de hoy es justamente para despertarlos a ustedes a una gran verdad, que no es algo que se me ocurrió a mí, es algo que ya lo tenía pensado desde hace mucho tiempo Dios, y el primo de Jesús, Santiago, cuando estaba escribiendo su carta, se lo planteó de alguna manera respecto a esto de cuántas veces hoy tenemos gente que dice que es cristiana, y ahora hay muchos políticos que dicen que son cristianos, y en Carlos Paz tenemos ejemplos de algunos políticos que han merodeado iglesias para captar votos y dicen que se congregan en tal o cual lugar porque dicen que son cristianos, pero cuando uno ve los hechos, su vida, uno dice, ¿y será? Te animo a que leas en el bosquejo que tenés, lo podés buscar en tu Biblia o lo seguís de la pantalla. Yo lo voy a leer en una forma que vos lo puedas comprender, como lo escribió el primo del Señor Jesucristo, Santiago. Dice, hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice, que Dios me lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola, ¿cómo está? Muerta.
Pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. No seas tonto. La fe sin hechos no sirve de nada. ¿Sabes por qué? Nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. Esto es así como se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Por esa razón, Abraham fue llamado amigo de Dios. Como puedes ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. Otro ejemplo es Rahab, la prostituta. Fue aprobada por Dios por lo que hizo cuando recibió a los mensajeros de Dios en su casa y luego los ayudó a escapar. De manera que así como un cuerpo no tiene espíritu, está muerto, así también una fe que no tiene hechos, ¿cómo está? Muerta. ¿Entendieron por dónde va la cosa hoy? Yo estaba una vez en una reunión y un hermano preguntó, ¿cuántos cristianos hay acá? No, al revés, dijo, ¿cuántos inconversos? Es una palabra que nosotros no usamos mucho, aquellos que no hayan creído en Dios. Dice, yo sabía que acá no había nadie, ¿no? Y tenía que predicar el Evangelio y no predicó, enseñó la Biblia. Yo no voy a hacer esa pregunta hoy día, ¿cuántos cristianos hay acá? Para que me levanten la mano. Porque creo, y quizás a la mayoría los conozco, podrías levantar tu mano y decir, sí, yo soy cristiano. ¿Qué significa para vos ser cristiano? Escucho. Claro, ya no se quieren pisar. Vivir de acuerdo a Jesús. ¿Qué significa ser cristiano? Seguir a Cristo, haber tenido una experiencia con Dios. Ahora, este problema de la fe y las obras, porque no es solamente ser un cristiano, el haber un día, tener anotado en mi Biblia el día que me convertí, que entregué mi vida al Señor y ya está. No es simplemente eso. Es demostrar ese hecho, eso que pasó, con las obras actuales que yo haga. Por eso Santiago dice, bueno, yo te demuestro mi fe, ¿con qué? Por mis obras. Pero no es que por las obras vos vas a llegar a la salvación, ¿se entiende? No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Es por gracia, dice, que hemos recibido la salvación. Y entramos al reino de Dios, disfrutamos de la vida eterna, gozamos de la presencia de Dios, de todo lo bueno, de ser un verdadero cristiano sin haber hecho nada. El precio lo pagó Cristo, es lo que acabamos de recordar recién con el pan, con la copa. Ahora, si yo digo que soy cristiano, tengo que de alguna manera estarlo demostrando con mis obras. Porque dice, de nada sirve que vos digas que sos cristiano, lo acabamos de leer, y no hagas nada. No marques la diferencia, no te comportes distinto. Hoy es increíble ver cuánta confusión está causando esto. Porque en este mundo globalizado de tantos medios de comunicación, de tantas entrevistas, vos podés ver gente que se llama a sí mismo cristiana, pero su vida deja mucho que desear. Entonces, lo que está planteando Santiago es que yo para ser un verdadero cristiano debo tener fe en Dios, ¿sí? Debo creer en la obra salvadora del Señor Jesucristo. No hay otra. Pero eso lo voy a demostrar, el haber creído, ¿con qué? Con los hechos que yo haga. Entonces no me interesa a mí una lista de hechos para hacer, para obtener la fe, porque la fe es por gracia. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cuáles son esos hechos que yo debiera evidenciar en mi vida
para darme cuenta si soy realmente un cristiano. ¿Sabes la cantidad de cristianos que hoy domingo fueron a una iglesia, participaron de la Santa Cena, cantaron en un coro y aún hasta trabajaron para Dios creyendo que son salvos, y si hoy viene el Señor se van al infierno? Porque están convencidos y nunca han tenido una experiencia con el Señor. O que, ¿sabes la cantidad de cristianos que hoy se calzaron el chaleco de cristiano? O el traje. Ellos tienen en su ropero, ¿sí?, la ropa para ir a la escuela, para ir al trabajo, y hay una que dice iglesia. Cuando se la ponen se transforman en cristianos, empiezan a hablar bien, todo se comporta bien. Se la sacan el domingo cuando llegan y ya está. Hay un pasaje en la Biblia que habla de lo que produce en nosotros algo que viene a habitar cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo. Gálatas 5, que es el próximo pasaje que tenés ahí. Gálatas 5, 22 y 23, dice lo siguiente. ¿Cuáles son los frutos entonces que vamos a tener como cristianos? En cambio, dice el Espíritu, ¿qué produce? Amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. O sea, alguien que haya tenido fe en Dios no logra la fe en Dios haciendo cosas, sino que recibe la salvación por gracia y empieza a manifestar en él evidencia de que ha sido salvo. ¿Cómo? Manifestando los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso está en otra versión de la Biblia, no la que tenés ahí. Pero en esta tarde quiero ser más pragmático. Porque cuando yo hablo de que tenemos que tener humildad, que tenemos que tener amor, gozo, paz, paciencia, son los frutos del Espíritu. Pero parecieran definiciones demasiado espirituales, demasiado generales. Y probablemente era la duda que tenía el salmista David cuando escribió el Salmo 15, en querer obtener de Dios algo más específico de lo que significa evidenciar con hechos el cambio espiritual que ocurrió adentro nuestro. Y te repito, por eso te leí Santiago y le di prioridad en el bosquejo a que te lleves la palabra de Dios, no en una lista de cosas que nosotros vamos a enseñar. Yo el título lo podría haber puesto hoy, la receta se podría haber llamado, la receta para llegar a Dios, ¿no? Una lista de cosas para hacer. No. El salmista lo que estaba queriéndose preguntar en el pasaje que vamos a leer ahora, ¿es Dios? Fíjate, lo leemos, porque es más claro leer la Biblia que hable yo. Dice el Salmo 15 del 1 al 5. Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete aunque salga perdiendo. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta, vivirá siempre seguro. La pregunta del salmista es, Dios, yo veo esas personas que se notan que viven con vos, esas que parece que tienen una unción de lo alto, esas que se nota que leyeron la Biblia, que te están conociendo, que están aprendiendo. ¿Quiénes son, Padre? ¿Qué características tienen, Dios mío, esas personas? Y él escribe allí 11 características muy prácticas. Por eso no quiero que el mensaje de hoy te vayas de acá diciendo, uy, tengo que demostrar con hechos, si digo que soy cristiano, lo que ha ocurrido en mi vida. Acá hay 11 cosas muy prácticas que vos podés hacer. Y no como una lista para ganarte el favor de Dios, sino una lista para analizarte
¿Cuánto de eso nosotros estamos evidenciando en nuestra vida? Porque si decimos que somos cristianos y que hemos creído en el Señor, estas 11 cualidades debieran estar presentes, aunque sea en su mínima expresión, aunque sea en desarrollo, aunque sea intentando, aunque sea como el GPS, recalculando, ¿está? Porque ya van a ver que hay algunas de estas características que las hemos mencionado muy rápido, no son fáciles de evidenciar en nuestra vida. Ahora, quiero aclarar algo. Ninguna de estas 11 cosas se logra si Jesucristo no ha empezado a operar el cambio primero. Por eso es esto de lo que plantea Santiago. ¿Es necesaria la fe para llegar a Dios? Claro que sí. Pero esa fe se manifiesta con las obras. Pero primero está la fe. Y si hay alguien en medio nuestro hoy que se viene esforzando hace años por ser un buen hombre, una buena mujer, por querer ganarse el favor de Dios haciendo cosas, le quiero decir que no gana de nada en anotarse estas 11 cosas que vamos a ver, en intentar vivirlas mañana, si el Espíritu Santo de Dios no está en tu vida. Por eso, y esto no es algo que se me ocurre a mí, sino que lo dice quienes saben, la mayoría de los programas de recuperación a adicciones, a trastornos y a lo que fuera, dan resultados genuinos, verdaderos y duraderos en aquellas personas que tienen fe. Y fe en Dios. Porque la presencia de Dios y del Espíritu Santo los capacita para poder realizar un cambio verdadero. Si no, quedan dando en lo mismo. Cuando a vos te dicen que dentro tuyo está toda la fuerza para salir adelante, es mentira. Porque Dios buscó entre nosotros a alguien bueno y no encontró ninguno. Y de nosotros no sale nada bueno. Ahora, si el Espíritu de Dios está en nosotros, si hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, ahí sí, dice la Biblia que tenemos el poder suficiente. ¿Recuerdan lo que estudiamos el año pasado? El poder suficiente para poder transformar nuestra vida. Así que, si hay alguien en medio nuestro que aún no ha tenido un encuentro con Cristo, que no ha reconocido su condición de pecador y ha aceptado que Jesús es el único que puede cambiar, esta es una buena noche para comenzar. Porque te repito, podrás anotarte estas 11 cosas que vamos a ver y las vas a intentar vivir con todas tus fuerzas. En algunas te puede ir bien y demás, pero a la larga te vas a frustrar. En cambio, el camino que Dios ofrece es el de no frustrarnos. Así que te animo a que vayamos desglosando uno a una estas, creo que le puse, ¿cómo le puse? Obras concretas como resultado de la fe. Quiero que quede claro, esta no es una listita para parecerme a cristiano. Esta no es una lista para empezar a practicar en mi vida para que los hermanos de la iglesia me vean más espiritual. Son características producidas por la fe que debieran estar en nosotros, porque tiene alcances inimaginables. La primero que habla allí sobre la persona que va a habitar. Me olvidé de hacer un comentario cuando el salmista dice, ¿quién puede morar en tu santo templo? ¿Quién puede habitar en tu presencia? Habla de tabernáculo, habla del templo, habla de ese lugar en donde se evidencia la transformación divina, el cambio. Si a vos te dieran la oportunidad de vivir cerca de Dios todos los días y poder recibir de Dios todo el consejo y demás, ¿lo harías? ¿Sí o no? Si tuvieras una dirección en Carlos Paz para ir a visitar a Jesús todos los días, ¿irías? Te hago una pregunta, contesten, sin miedo. Bueno, la tenés a la dirección. No me digas que no la conoces. Jesús está en tu rincón de cada día, ahí está Él esperándote. Y el salmista, su pregunta era, Dios, ¿quién puede estar con vos permanentemente? ¿Quién va a morar eternamente disfrutando de lo que significa hablar con vos, charlar, que le enseñes? Bueno, y ahí empieza con esto. Lo primero, él dice, el hombre que hace, ¿qué? Lo bueno. Otra versión dice
que vive en integridad. Otra versión dice el que vive con honestidad. Otra versión de la Biblia dice el de conducta intachable. Algo que evidencia un acto de fe y como resultado de esa fe una obra que se manifiesta a los demás es la integridad. Y ahí es lo que tenés para completar en tu pasaje. Integridad. ¿Qué significa ser íntegro? A ver. Están dormidos. O los estoy haciendo pensar mucho. Domingo, sí, puede ser, ¿no? Domingo a la noche. ¿Qué significa una persona íntegra? Ínteger. ¿Qué es ínteger? ¿Qué es un entero? ¿3 octavos es un entero? No. ¿8 octavos? Íntegro viene de una sola cosa, que no está partido, que es honesto. Todas las versiones de la Biblia y por la palabra en el original sobre integridad hablan de la integridad moral. Aquel que es como una... ¿Te tocó alguna vez alzar una taza de café de cerámica, pero que no tiene la manijita? ¿Sí? No la podés agarrar, ¿verdad? Cuando tiene la manijita tenés de dónde agarrarlo. El concepto de íntegro, de irreprochable es eso. Una persona que no tiene de dónde agarrarla. ¿Por qué? Porque moralmente se conduce íntegramente. Responde a su conciencia. No hace nada malo, sino que hace ¿qué? Lo bueno. ¿Vive con qué? Dice la Biblia, con honestidad. ¿Qué valor perdido en nuestra sociedad hoy? La honestidad. Ahora, querido, si decís que sos cristiano, la honestidad, la integridad, tiene que nacer de vos en cada momento de tu vida. Honestidad e integridad hacia tu esposa, hacia tu esposo, hacia tu patrón. ¿De qué manera? A ver, denme algún ejemplo que seguro que a ustedes se les está ocurriendo más que a mí. De una manera en que yo puedo no ser íntegro. Ajá, bien. Digamos que de acuerdo al día me comporto. Eso es una falta de integridad, totalmente. Juzgar un tema, cuando hablo de los otros, ¿es mi hijo? No, está todo bien. Eso es falta de integridad. ¿Cuándo hay falta de honestidad? ¿Cuándo una persona no es honesta? Cuando miente, cuando roba, cuando no hace lo bueno. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno, ¿y qué? Y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Querido, no me quiero detener porque son 11 características y quiero ir rápido. Pero la idea es una acción concreta de nuestra parte para evidenciar el cambio que ha operado en nosotros y que puedas decir que sos un cristiano y que no ofendas a tu Dios y no hagas pasar vergüenza al pueblo de Dios, es que seas honesto, que seas íntegro, que hagas lo bueno. En segundo lugar, habla de que el hombre que va a habitar en la presencia de Dios hace lo justo, practica la justicia, hace lo correcto, hace justicia. Por lo tanto, lo que Dios pide de nosotros es que apliquemos justicia. ¿Podemos ser injustos en algún momento de la vida? Denme un antónimo de justicia. Injusticia. ¿Y algo que genera la falta de justicia en mucha gente? Ira. ¿Y que se transforma en qué? Muchas veces. Ajá. Justicia por mano propia, ¿qué es? Venganza. ¿Y Dios qué dice?
¿De quién es la venganza? ¿Cuánto hace falta en nuestra Argentina la justicia, no? La verdadera. En donde destierra la venganza, en donde no toma justicia por mano propia. Ser justos. Un hombre, una mujer que diga ser cristiano debe conducirse en la vida con justicia. Eso significa, aún, no apañar a quienes están haciendo lo malo. Porque se puede ser injusto también de esa manera, ¿sí o no? Claro. Y la vida te va a ir poniendo en situaciones una y otra vez, y depende del rol que Dios quiera para vos, en la familia donde estás, en la escuela, en la sociedad, te va a ir colocando en lugares en donde vos vas a administrar justicia. Y si no, dígame alguno de los que trabaja en la iglesia, que tiene un ministerio a cargo, si no tiene que tomar decisiones y administrar justicia. Y la administramos en nuestras relaciones, lo hacemos cuando disciplinamos a nuestros hijos, cuando corregimos, cuando enseñamos a nuestros hijos, cuando te manejas con un montón. Hacer justicia. Aún para hacer negocios, tenemos que hacer justicia, ¿sí o no? ¿Qué dice que había en la Biblia antes? Las pesas falsas, ¿no? Porque antes no había balanzas electrónicas como ahora. Antes estaban las pesitas que decía 1 kilo. ¿Alguien se acuerda de las verdulerías de antes? Que tenían 1 kilo, medio kilo, 300 gramos. ¿Qué pasa si la que decía medio kilo en realidad no tenía medio kilo? Me la habían limado 2 centímetros de abajo y pesaba menos. Eso es falta de justicia. Por eso la justicia, ¿cómo se representa normalmente? ¿Una qué? Una balanza. Integridad, justicia. Dice que el hombre que va a habitar en la presencia de Dios, o sea, que ha tenido un cambio, piensa y dice la verdad de corazón sincero, habla verdad en su corazón, pensando y diciendo la verdad. Te puse todas frases de distintas versiones de Biblia que hablan de ese punto. ¿Qué significa entonces? Que un hombre que ha tenido un encuentro con Dios habla, dice y piensa ¿qué? La verdad. ¿Hay alguna chance de que alguien que dice ser cristiano mienta? ¿Sí o no? ¿Qué chance existe? ¿Puede mentir? Poder puede, pero no debe. Yo me acuerdo que en una oportunidad escuché a alguien autojustificarse que estaba mintiendo porque decía que usaba ética de situación. Bien rebuscado, ¿no? ¿Saben qué significa eso? Me acomodo de acuerdo a como me convenga. Dice que el que va a habitar en la presencia de Dios, aquel que ya tuvo un encuentro con Jesús en su vida, que tiene que aflorar la verdad. La verdad. No mentir. Matrimonios se han disuelto por la mentira. Iglesias se dividen por la mentira. Naciones caen por la mentira. Es un flagelo que está muy instaurado en nuestra Argentina. Miente, 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 decía alguien, que algo queda. ¿Cuántos dichos sobre la mentira? Querido, estas 11 me las pasé primero por mí y dije, ¿soy un tipo de verdad? Y me entendiste la pregunta. ¿Sos una mujer de verdad? La gente tiene ciega confianza en lo que vos decís porque es verdad. Esa es una de las características de aquel que ama a Dios y quiere vivir como Él manda. Otra característica más. Ayúdenme a leerlo. ¿Leen? No habla mal de nadie. No calumnia con su lengua. No calumnia a nadie. No se presta al chisme. ¿Clarito o no? Yo le puse ahí, este es un hombre que tiene prudencia.
Es muy fuerte esto, ¿eh? ¿Podrías repasar tu última semana y decir que no hablaste mal de nadie? Yo no. Upa, entonces no puedo ser cristiano. Acordate, esto no son reglas para cumplirlas para llegar a ser. Estas son evidencias que tiene que haber en nuestra vida por lo que ya hicimos en Cristo. ¿Se entiende? Acá no se trata de ser perfecto en las 11, es buscar esas cualidades en nuestra vida. Ahora, cuando Dios dice que aquel que va a habitar en la presencia de Dios, aquel que va a gozar de la unción del Altísimo, aquel que va a disfrutar de una verdadera espiritualidad, no habla mal de nadie. De nadie no, y de la Cristina tampoco. En estas épocas de elección es común en casa los debates políticos, ¿sí o no? Ahora, qué difícil es hacer un debate sin terminar cayendo en la descalificación humana, en dar epítetos calificativos, groseros, sobre personas, que aún la Biblia nos dice que ¿qué tenemos que hacer nosotros por la Cristina, por De la Sota, por ¿qué tenemos que hacer? Orar, no hablar mal. Wow, nos fuimos toda la banquina, ¿no? Sí. Bueno, ni hablar de las nuevas formas de hablar mal de alguien, ¿no? Porque no hace falta que hables mal. Hace un retweet o un follow de algún de esos publicaciones en Facebook hoy en contra del gobierno. Y no, yo no dije nada, ¿eh? No, ojo, el Facebook tuyo está diciendo mucho. Pero ya hablamos mucho de eso este último mes, ¿no? Sobre las redes sociales y demás. Pero no habla mal de nadie. No se presta el chisme. Claro, hay veces que queremos muchas cosas de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Ser un cristiano de verdad, que evidencia el cambio de Jesús en su vida, es una persona que no habla mal de nadie. Por eso le puse, tiene prudencia, mide sus palabras. Hoy lo que impera es la imprudencia en sus palabras. Lo vemos en esos gobernantes, a los cuales no tenemos que hablar mal. Eso no significa que tengamos que aprobar su conducta, pero hoy vemos candidatos a presidente, a gobernador, injuriando con su boca a un contrincante, hablando mal, diciendo mentiras. Eso es evidencia. Por más que vayan y se coman todas las hostias de la misa y digan que son cristianos, le falta mucho a alguien que no se comporta de esta manera. Ya no sé ni por qué punto voy, pero no importa, el cuarto, el quinto. Dice, otra cosa que hace alguien que evidencia que ha tenido un encuentro con Dios: no le hace mal a nadie, no le hace mal a su prójimo, no le haga mal a sus semejantes y no le hace daño a su vecino. ¿Qué es lo que tiene? Una buena conducta. No le hace mal a nadie. ¡Apa! ¿A nadie? A nadie. Y ahí la Biblia, en algunas versiones usa semejante, prójimo, o también usa vecino. Está hablando a los que te rodean. Claro, porque yo a Barack Obama no le voy a hacer nada. ¿Qué le puedo hacer a Obama? ¿Se va a enojar Obama conmigo? Está a 6.000 kilómetros de distancia. A algún pariente que tenga en España, bueno, lo puedo llamar por teléfono y le puedo hacer mal. Pero digo, el hacerle mal a alguien tiene que ver con quién, con el que nos rodea. El compañero de escuela, el profesor, la maestra, el compañero de trabajo, el patrón, el chofer que me lleva en colectivo todos los días a Córdoba, el cajero del banco, no sé, con el que te relacionás todos los días. Dice, bueno, el hombre de Dios, el que va a habitar en su presencia, el que goza de verdadera espiritualidad, el que quiere vivir como Dios manda, no le hace mal a nadie. Por ahí pareciera que estas normas las puso muy alta Dios, ¿no? Y justamente no las puso alta para que no podamos entrar, porque estos no son requisitos para ir al cielo, son requisitos que tenemos que evidenciar por haber conocido a nuestro Salvador. Podemos hacer mal a las personas de muchas maneras, de muchísimas maneras. Dejo que el Espíritu Santo trabaje en tu vida para que puedas preguntarte, ¿estaré haciendo algo que le haga mal a alguien? Pues es que un silencio tuyo le puede hacer mal a alguien. Tu forma de vestir le puede estar haciendo mal a alguien. ¿Creen eso, sí o no? Claro.
la forma en cómo te manejas. Muchas cosas. Otra más. No ofende a nadie, no le acarrea desgracias a su vecino, no admite reproche alguno contra su vecino, no habla mal de sus vecinos. ¿Sabes qué? El hombre que habita en la presencia de Dios anda en paz. Paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. También es difícil esto. La Biblia en un momento habla de que mientras dependa de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Procurar la paz con todos. Y es muy sabia ahí la palabra cuando dice, en cuanto dependa de quién, de nosotros. O sea, que nosotros, independientemente del conflicto, ¿qué tenemos que procurar? La paz. No ofender al otro.